Habíamos visto el otro día proyección paralela, ¿sí? Creo que habíamos terminado con eso. ¿Se entendió? ¿Lo miraron de vuelta? ¿O cerraron la carpeta y la guardaron hasta hoy? Total, no tengo nada que hacer de geo. ¿O voy mirando lo que vamos haciendo a ver si entendí lo que la profe explicó? ¿Se entendió? Bueno, y ahora entendió el resto. Como no dice nada, supongo que también. Ni así con la cabeza me hacen nada. Bueno. Vamos a ver si lo entendieron porque lo vamos a usar ahora. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hola, Pau. No me escucho. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, lo que habíamos visto de proyección paralela, esto es una demostración, nosotros lo hicimos viendo de qué se trataba más que nada, no hicimos ningún tipo de demostración, pero sí lo vamos a usar ahora para tal. La proyección paralela es una aplicación biyectiva. ¿Por qué? Porque a cada punto de una transversal le correspondía un punto de la segunda transversal, ¿sí? Creo que con ustedes habíamos dicho que había una proyección de vectores que era ortogonal, y en este caso la proyección iba a ser paralela. Entonces teníamos que tener una recta guía hacia dónde íbamos a hacer, en base a esa, todas eran proyecciones que eran paralelas a esa recta guía. Y la imagen de cualquier segmento que estaba incluido en la recta A iba a ser un segmento en la recta B, cuyos extremos iban a ser precisamente las imágenes del primer segmento. Es decir, como todos los movimientos que hacíamos, proyectábamos los dos extremos y después todos los puntos que estaban en el medio mantienen la pertenencia, el orden, todo. Bien. Ahora pasamos al teorema de Tales. ¿Ustedes vieron teorema de Tales en el secundario? Sí. ¿Sí? Bueno, me quedo más tranquila, porque ayer no lo había visto nadie. Y yo digo, sí, por lo menos la relación que les hacen hacer entre la persona y la sombra de y la sombra de la persona y la sombra del árbol, la pirámide de Keops, todo ese tipo de cosas, se ven en el segundo año, ¿sabes? Así que, pero bueno. Y si no, escucharon la canción de los Lelutier, que está súper. Ya no, ustedes no escuchan más eso, ¿no? Pero hay una canción que se dedica solamente al teorema de Tales. Está bueno. ¿Qué dice? Yo los conozco, los Lelutier. ¿Los conozco los Lelutier, me dicen, sí. No, ¿Y? claro. No, sé de qué se tratan. Sé que No de existe. conocerlo claro. No, Pero no no escuché sos esa habitué de detalle. escucharlo, pero bueno, hay cosas que están bastante buenas. Bueno, googlea lo que está. Dice el teorema, dadas 3 o más paralelas cortadas por 2 transversales, se verifica que la razón de 2 segmentos cualesquiera en una de la transversal es igual a la razón de sus segmentos correspondientes en la otra transversal. ¿Qué era la razón de los segmentos que vimos en la otra clase? Me dijeron que entendieron todo lo del otro día. ¿Me mintieron? Sí, pero explicarlos distintos, profe. ¿No era como una relación entre dos, cociente entre dos valores? Entre dos, bien. Es el cociente entre dos valores, por lo tanto, si yo digo la razón entre dos segmentos, ¿qué estoy haciendo de esos segmentos? ¿El cociente de qué? De la medida del segmento, porque el segmento no tiene un valor. Un segmento, a ver, si nos ponemos, estamos en geometría métrica, un segmento es un conjunto de puntos, no tiene valores, ¿sí? Es algo abstracto que nosotros vemos, podemos dibujar en un plano, pero es un conjunto de puntos y tiene propiedades ese conjunto de puntos. Los podemos mover, los podemos sumar si los ponemos en forma consecutiva, pero no los podemos dividir porque
el segmento no se puede dividir. Entonces, digamos como que si lo sumamos es una unión de conjuntos de puntos. Entonces los ponemos alineados, esa es la condición. Si los restamos también, los podemos restar superponiendo uno de los extremos y el otro, si queda interior, es menor, los comparamos. Pero división y multiplicación de segmentos no. Entonces, sí puedo multiplicar, lo que hago es la medida de los segmentos. ¿Estamos? Entonces, eso me gustó cuando dijiste es una relación entre cantidades, porque es una relación entre medidas de los segmentos. ¿Sí? Bien. El teorema de Tales acá está demostrado. Nosotros lo vamos a ver directamente en GeoGebra. Yo se los mandé para que ustedes tengan la demostración hermosa, divina que hizo la profe. Mentira. Cada uno hace la suya después, ¿no? Pero bueno, esto les va a servir de guía. Cuando no hay tiempo, lo que dice es, dada tres paralelas, A, paralela B, paralela C, ¿sí? Y tres o más, paralela D, yo puse 4. Dos transversales, T y T1. Entonces, esto es un teorema, va a tener enunciado, que es el que está acá arriba. El teorema tiene enunciado, tiene hipótesis, que lo vamos a leer ahora, tiene tesis, que es lo que hay que demostrar, y tiene demostración. De eso no nos olvidemos, por favor. ¿Sí? Porque, a ver, uno a veces se apura pensando qué es lo que tengo que hacer esto, y no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Eso es de terror. Siempre tenemos que entender lo que estamos haciendo. Bien, entonces, teníamos A paralela B, paralela C, paralela D, T y T' transversales, y entonces cada paralela con cada transversal hay una intersección que tiene un punto. ¿Eso hay que ponerlo en la hipótesis? Sí, se pone en la hipótesis. T intersección A, el punto A, T intersección B, el punto B, y acá, como son las intersecciones, las llaves van porque es un resultado de un conjunto de operación de conjuntos. La llave no va en todos lados. Ustedes escriben un punto y le ponen llave. No, eso es para una operación de conjuntos, nada más. Después, T' intersección A, A', bueno, ahí tenemos ubicados todos los puntos. De tal manera que lo que tendríamos que demostrar es que la razón entre dos segmentos de la primera transversal es la misma razón que dos segmentos de la segunda transversal. Entonces, acá tenemos AB es ABC, como A1, B1 es AB1, C1. Ahí no puedo poner prima. ¿Está? Y eso es lo que tenemos que demostrar. Bueno, vamos al GeoGebra. La demostración es súper cortita si la ven. Pero la vamos a entender mejor si nos vamos a la práctica. Bien. Para poder hacer la medida de un segmento, ¿se acuerdan que el segmento era A por K unidades? El segmento AB, por ejemplo, medía K unidades. Y la unidad la poníamos con esta letrita U. Y yo les dije que generalmente nosotros usamos centímetros, pero acá vemos la necesidad de que no podemos usar centímetros, sino unidades. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La unidad U no es igual a la unidad U sub 1. Porque ven, se las mido si quieren, si no me creen, o me creen. Le creemos. Sí, perfecto. Bueno, como es una proyección, esta es 1.12 y esta es 1.02. Entonces las unidades no necesariamente tienen que ser congruentes entre sí, pero sí se relacionan por una proyección paralela. A, B, C y D eran paralelas, bueno, trazamos una paralela, tomamos una unidad, cualquiera arbitraria que nosotros queremos, ahora vamos a ver que la mía no es tan arbitraria, porque la hice a propósito, hice una unidad y busco en la otra transversal cuál es la unidad que se corresponde, cuál es la imagen de esa unidad. ¿Está? Bien. Entonces, si esta unidad U, vamos a ver cuántas veces entra en el segmento AB, para ver cuánto mide este segmento AB.
¿Cuánto mide el segmento AB en unidades? 3 unidades. 3 unidades. Bien. Vamos a ver cuánto mide el segmento A1B1 en las unidades A1. ¿Cuánto les parece que va a medir? 3. 3, porque se corresponden. Entonces yo voy a tener el segmento AB mide 3U y el segmento A'B' mide 3U'. AB y A'B' ¿son congruentes? No. No, porque las unidades no son iguales. ¿Estamos? Pero sí se corresponden. Estamos con la misma unidad de medida. Perfecto. Ahora, voy a seguir tomando en la transversal T siempre la misma unidad, no la voy a cambiar. Entonces, bueno, le voy a hacer esto para que vean que es la misma. ¿Sí? Es la misma unidad, no llevé otra unidad. Ahora, el segmento BC, a simple vista, ¿es congruente con el AB? No. Acá. No, no son congruentes. No son congruentes. Entonces vamos a ver cuántas unidades mide el segmento BC. ¿Les parece? Profe, está avisando Leandro que está con problemas de conexión. Ah, bueno, gracias. Avísenle que me avisaron y que bueno, esperemos que se pueda conectar. Estoy grabando, ¿no? Sí. A veces me olvido. Bien, entonces, el segmento BC mide 4 de esas unidades U. ¿Estamos? ¿Cuánto va a medir el segmento B1C1? Y 4 unidades primas. 4 unidades de U'. Bien. Lo hacemos igual para que me crean, pero se cumple. ¿Sí? Cuando la profe lo hizo, se fijó que quedé bien. No, esto se va a cumplir porque es una proyección paralela y está en tales. Entonces, BC va a medir 4 unidades y B'C' va a medir 4 unidades primas. Entonces, lo que decía el teorema de Tales era que la razón entre dos segmentos de la primer transversal era la misma, era igual, que la razón entre dos segmentos de la segunda transversal. Esto es lo que tendríamos que demostrar en Tales, que AB es ABC, como A'B' es A'B'C'. ¿No? Era la tesis. Ahora, nosotros con la razón dijimos que era la relación o el cociente entre las dos medidas de los segmentos. ¿Sí? Este medía 3U. 3U. unidades. 3. ¿Y este? 4. ¿Y este? 3 y 4. 4. Entonces la razón va a ser 3/4 en las dos. ¿Sí? Entonces se cumple lo que decía el enunciado. Ahora, esto que acabo de hacer yo, ¿es una demostración? Con seguridad, Yara. No es una demostración. ¿Por qué? Porque esto no es general. Esto es en el caso de que uno mida 3 y el otro mida 4. Entonces, una demostración se hace para todos los casos de las distancias que tengan las paralelas. Incluso la relación puede ser que acá AB mida 1/2 de unidades o 3/4 de unidades. Pueden ser fraccionarias los números. ¿Vieron? Porque acá era real encima. Bien.
Con esto que vimos acá, vamos a ver si podemos entender la demostración. Perdón, ¿alguien no entendió? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Igual lo vamos a repetir acá, pero de otra manera. Bien. En la demostración aclaramos, siendo U el segmento unidad en la recta T y U' el segmento unidad en la T', por la proyección paralela, ¿sí? Consideramos la medida de AB en unidades U, que va a ser igual a K. Este era el 3 que pusimos nosotros. ¿Sí? Y la medida en U' de A'B', que también era 3. ¿Sí? No puedo ir para arriba o para abajo. ¿Se acuerdan de lo que hicimos en GeoGebra, no? Bien. Entonces, es el mismo número K. Yo puedo poner K en los dos porque era la misma, por proyección paralela, las unidades entraban la misma cantidad de veces. Ahora voy a considerar la medida de U, pero en BC. ¿Sí? Y no necesariamente tenía que ser igual. Acá teníamos 3 y acá teníamos 4. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en la demostración es cambiarle la K por otra letra. Entonces, consideramos la medida en U de BC. Entraba L veces en vez de K veces. ¿Sí? Y la medida en U' de B'C' también entraba la misma cantidad de veces, 4 veces o L veces. Acá lo estamos haciendo generalizando para todo, porque yo no estoy diciendo cuánto, pero sí estoy diciendo que la misma cantidad de veces que entra en T, entra entre prima, para cualquier tipo de segmento. ¿Se entiende hasta acá? Miren que esto puede ser un ejercicio de final, un teórico, demostrar el teorema de Tales. Y no es muy grande, es chiquito, pero bueno, hay que entenderlo para poder demostrarlo y justificarlo. Bien, entonces, AB era K sobre L, que nosotros habíamos dicho 3/4. Está bien que vos me dijiste es U y U, pero U y U se cancelan porque están en la misma fracción. Lo podíamos haber puesto, si querías, 3U y 4U y 3U' y 4U', pero la razón iba a seguir siendo 3/4. Entonces, en AB la razón va a ser K sobre L y en A'B' la razón B sobre BC, A'B' es A'C', también K sobre L. Las razones son iguales, por lo tanto se cumple la tesis. Lo que nosotros hicimos era verlo con un ejemplo numérico y acá lo generalizamos. Lo del ejemplo numérico no es una demostración porque estamos viendo un único caso, ¿sí? Esto sí es una demostración porque se cumple para todo. Cuando en álgebra ponen letras, ustedes están generalizando. Sí. ¿Sería también por propiedad transitiva la parte final? No, porque vos tenés... vos decís que KL es incongruente con KL y entonces AB sobre BC es congruente con A'B'. A ver, vos podés tener igualdades de dos miembros acá, no necesariamente tenés que utilizar la propiedad transitiva. Sí puede ser por propiedad transitiva, pero si vos tenés dos igualdades y dos miembros son iguales, los otros dos miembros también lo son. Eso también es una propiedad. Y se basa en la propiedad transitiva. Sí. Esto es ya hilando finito en álgebra. Bien. El teorema de Tales, entonces, no es tan complicado, pero bueno, tenemos que saber qué es una proyección paralela como para poder llegar a demostrar. Vamos a relacionar, a ver si se puede, esto que vimos ahora, si lo podemos usar para algo, si nos sirve para algo. Yo voy a tener un triángulo.
Bien. Y voy a trazar una recta paralela a la base que pase por cualquier lado. Creo que había puesto las letras en el apunte, pero no me acuerdo ahora. Para no ir y venir. Les ponemos otras y da igual. Bien. Si yo tengo valores acá, ¿puedo hacer alguna relación entre los lados de estos dos triángulos? ¿Puedo buscar alguna proporción usando tales o no puedo usar tales? Sí, puedo, porque tengo dos rectas paralelas y dos transversales. ¿Y qué decía el teorema? ¿Cuántas rectas paralelas tenés que tener? 3. 3. Faltaría una. Faltaría una. ¿Y qué hacemos? ¿No se puede? Hacemos una más. Hacemos una más. ¿Por dónde hacemos una más? Una paralela a EF. Sí, pero ¿dónde la hago la Que pase paralela? por B. Que pase por B. Puedo hacer una paralela a AC o a F, porque es lo mismo, estas son paralelas, que pase por B. Y entonces sí estaríamos en la condición del teorema de Tales, ¿sí? ¿Qué relación ustedes podrían encontrar entre estos dos, para ver qué proporcionalidad habría? Y ¿Cómo escribirían una proporción? Sería BE, ¿Sí? esa BF, como EA, esa FC. ¿Puede Bien, ser? eso se cumple, pero no es lo que dice el teorema. Eso se cumple. Lo que vos me dijiste está bien, pero esto se cumple, ¿sabés por qué? Por las propiedades de la proporcionalidad que vimos la otra vez, que podíamos cambiar los medios por los extremos, y se mantenía una proporción, ¿sí? Que no iba a tener la misma razón, pero se mantiene la proporción. Pero lo que dice el teorema es, dos segmentos, la razón que existe entre dos segmentos de una de las transversales va a ser la misma razón que existe entre dos segmentos de la otra transversal. Y vos me mezclaste las transversales, ¿no? ¿Me explico lo que te quiero explicar? Sí, profe. Sí, me doy cuenta. Bien. Entonces, lo que me dijiste está bien, pero usando el teoremita, ¿qué relación podemos hallar? Y sería que la razón entre B, E y A es la misma que F y FC. Perfecto, eso sí, esa es la razón. Eso digamos como que estamos cumpliendo lo del teorema. Igual podía ser EA sobre EB es igual a FC sobre BF. Ningún problema. Y les voy a mostrar otra cosa también. Uy, qué mal que no. Supongamos números. Vamos a hacer así. A ver. Esto mide 1 y esto mide 3. No está proporcionado, no importa. Si este mide 2, ¿cuánto va a medir BF? Para que exista la proporción y las razones sean congruentes. 6. 6. Uy, Dios. Bueno. 6. 6, sí. Eso aunque no parezca es un 6. ¿No se ve bien? Dijimos 6. Eso es un 6. No sean malos conmigo. ¿Saben lo que me cuesta escribir acá? Ya lo voy... Lástima que no lo voy a ver a ustedes escribiendo en el pizarrón y haciendo dibujitos en el pizarrón. Yo dibujo ya por experiencia más rápido y dice, ay, ¿cómo hacen? Sí. Me encantaría verlo. Fuera mosca yo para meterme en las aulas de ustedes. 3 es a 1, como 6 es a 2. Eso sería la proporción de tales. Yo les voy a dar la proporción que dijo Nadia, a ver si está mal. 3 es a 6, como 1 es a 2, me habías dicho, Nadia, ¿no? Sí.
Lo que hicimos fue cambiar los medios, ¿no? El 6%, sí, cambiamos los medios y la proporción se mantiene. ¿Sí? También va a existir proporción si yo hago, por ejemplo, BE es a BA como BF es ABC. Y lo probamos. Es decir, puedo sumar los dos segmentos y las razones se van a seguir manteniendo. A ver, BE sería 3, BA sería 4, BF sería 6, BC sería 8. ¿Sí? Entonces lo que hicimos acá era BE sobre BE más EA es igual a BF sobre BF más BC. Estas cosas se pueden operar mientras se mantengan. Este va a ser el lado AB y este va a ser el lado BC. Lo que pasa es que yo lo puse precisamente como sumita de segmentos. ¿Se puede hacer esto? Se puede. Ustedes tienen que tratar de analizar que no se desarme la proporción. Y si ustedes están trabajando con segmentos y tienen alguna duda, ¿qué hacemos? Ponemos numeritos chiquitos y calculamos con esos numeritos chiquitos porque a ustedes les resulta mucho más fácil la numerología que la geometría. No sé por Profe, qué. una consulta. En la parte de abajo donde dice BF más BC, ¿no sería BF más FC? Sí, sería, perdón, gracias. Chicos, acá era FC, ¿eh? Me equivoqué yo. Lo que pasa que no. Ya la profe está agotada. Todos, profe, todos. Bueno, gracias. Bueno, ¿se entiende? O sea, podemos hacer varios tipos de operaciones. Vamos a borrar todo esto. Bien. Esto se cumple para en cualquier lugar que estuviese la paralela, ¿eh? Ahora yo digo, ¿qué pasa si yo trazo una paralela? AC, pero que me quedó afuera. ¿Existirá relación? Mire, entre los lados del triángulo y la paralela, y lo podría hacer por tales. Necesitaríamos una recta más. Bien, son 3 paralelas. ¿Y a dónde la pongo? Que sea paralela a AC. Por B. Bien, y entonces vamos a poder analizar, y ojo acá porque se cruzan, que los segmentos de una paralela tienen la misma razón, perdón, de una transversal tienen la misma razón que los segmentos en la otra transversal. Podemos sumar, podemos sumar. También vamos a poder ver después que estos segmentitos que son la base de los triángulos, también van a tener la misma razón. Pero eso mejor lo dejamos para cuando veamos semejanza y lo analizamos. No lo analicemos desde el punto de vista de tales. ¿Está? Bien. Podemos acomodarlo como queremos y se va a cumplir. Ahora, mientras se nos acaba
Perdón, profe, estaba pensando, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser sí o sí en B, que pase por B? Depende la razón que vos quieras armar. No necesariamente. Acá porque tenemos un punto y si no, mira, tendríamos que armar una paralela que pase por acá y entonces la razón iba a ser entre este punto, ¿sí? Y, a ver, Claro, porque en vez de ser BC, sería tendrías C con el... esta razón, ¿no? Ya no tendrías la razón dentro del Claro. triángulo. La idea era usar los lados del triángulo para la razón. Acá ya desarmé el triángulo, tengo un tales cualquiera, ¿sí? Es como para aprovechar los lados del triángulo y poder sacar las proporciones. Es decir, si yo, la idea es, si yo no tengo tres paralelas y trazo una paralela en el medio del triángulo, ¿existirá una razón? ¿Existirá proporción? Entonces sí existe. Imaginamos que existe una tercera recta, a eso vamos, ¿sí? Pero si yo tengo, bueno, si yo tengo un triángulo y tengo una paralela, existe una proporción entre los lados. No es necesario que tenga las tres. Asumo que puede pasar una por B. La idea es eso, que puedas trabajar con proporcionalidad con tales, aunque tengas una sola paralela. ¿Sí? Acá porque se cierra el triángulo. ¿Sí? Para aprovechar las relaciones dentro del triángulo. Vamos a hacer este ejercicio. Dado un triángulo ABC isósceles de base a B, si H es el punto medio del lado BC y se traza la recta R perpendicular a la base por el punto H que la corta en el punto R, ¿qué relación encuentra entre el segmento BR y la base AB? Se puede hacer sin tales, pero también se puede hacer usando tales. El triángulo es isósceles, ¿eh? H es el punto medio de BC. Hola, buen día, Leandro, ¿cómo estás? Llego, Leandro. No te hagas problema. ¿Algo así? ¿Les quedó el gráfico? No contesten todavía, dejen pensar al resto un ratito.
Hay que buscar la relación entre RB y AB. Y obviamente justificarla. Perdón, profe, ¿no puede mostrar el otro archivo un segundo? Sí. No, perdón. Lo cerré. Listo, ya le saqué la captura. Lo tenés, yo te lo mandé. No lo encuentro. Ah, porque estoy abriendo otro, por eso. Razones y proporciones, creo que se llama.